Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día con mi grupo les presentaremos el desarrollo de la evaluación 2, en la cual haremos una breve descripción de los conceptos. Estos conceptos son la transformada rápida de Fourier, el análisis espectral, el filtro no lineal y los filtros en frecuencia. Mi grupo está conformado por Fernando Rojas, Joan Garrido y quien les habla, Sebastián Cáceres. Bueno, para introducirnos en esta presentación, exploraremos 4 conceptos fundamentales en el procesamiento de señales que son cruciales para comprender y manipular la información contenida en ellas. Estos conceptos son análisis espectrales, la transformada rápida de Fourier, el filtrado de frecuencias y los filtros no lineales. Conocer y dominar estos conceptos es esencial en numerosas áreas, como el procesamiento de audio, el análisis de vibraciones, el procesamiento de imágenes y las telecomunicaciones. Para comenzar, explicaremos dos primeros conceptos, los cuales corresponden al análisis espectral y la transformada de Fourier. El análisis espectral es una técnica utilizada en el procesamiento de señales para estudiar las características en el dominio de la frecuencia. Se basa en descomponer una señal en sus componentes de frecuencia para analizar su contenido espectral. El análisis espectral se realiza mediante la transformada de Fourier, aplicada a la señal a la que deseamos realizar el estudio espectral, y posterior a esto, con el gráfico que nos arroja la transformada que vamos desarrollando, se realiza el correspondiente estudio. La representación espectral de una señal muestra la distribución de energía y amplitud en función de la frecuencia. Esta proporciona información valiosa sobre los componentes frecuenciales presentes en la señal. Por consiguiente, la transformada de Fourier es una técnica matemática utilizada en el análisis de señales, sistemas para descomponer una señal en sus componentes de frecuencia. Fue desarrollada por el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier en el siglo XIX y se ha convertido en una herramienta fundamental en el campo del procesamiento de señales, las comunicaciones, la imagen y la acústica. La idea principal de esta transformada es que cualquier señal periódica o no periódica en el dominio del tiempo puede ser descompuesta en una combinación de señales sinusoidales de diferentes frecuencias, amplitudes y fases. Esta descomposición permite analizar y comprender el contenido de frecuencia de la señal, la cual después se realiza todo su estudio pertinente con el análisis espectral previamente explicado. Bueno, yo ahora les explicaré sobre los siguientes conceptos, que es el filtrado en frecuencia y el filtrado no lineal. Para comenzar, los filtrados no lineales son técnicas utilizadas en procesamiento de señales y análisis de imagen que aplican operaciones no lineales a los datos de entrada. A diferencia de los filtros lineales, que se basan en operaciones lineales como la convolución, los filtros no lineales permiten realizar transformaciones más complejas en los datos. Estos filtros son especialmente útiles para cuando se desea resaltar características específicas en una señal o imagen, como bordes, texturas o regiones de interés. Al aplicar transformaciones no lineales, los filtros no lineales pueden realzar características de forma más efectiva que los filtros lineales. Existen diferentes tipos de filtros no lineales que se utilizan en diversas aplicaciones. Algunos de los ejemplos más comunes incluyen los filtros de la mediana, que reemplaza cada valor con el valor mediano de los valores vecinos. Esto es útil para reducir el ruido impulsivo sin afectar significativamente los detalles importantes. Luego tenemos el filtro de moda, que reemplaza cada valor con el valor más común de los valores vecinos. También se utiliza para eliminar el ruido impulsivo en una señal o imagen. También está el filtro de orden estadístico, que reemplaza cada valor con el valor de orden estadístico específico de los valores vecinos. Puede ser útil para eliminar el ruido y preservar características importantes de la señal o imagen. También están los filtros bilaterales, que calculan el paso basado a la distancia espacial y la diferencia de intensidad de los valores vecinos. Es eficaz para suavizar una imagen, preservando los bordes y detalles importantes. Y como último están los filtros de realce no lineal, que mejoran selectivamente ciertas características de una señal o imagen como bordes o texturas. Puede basarse en la función laplaciana, el contraste local u otras medidas de realce. La elección de los filtros no lineales adecuado depende de los tipos de datos y de la tarea específica que se esté realizando. Cada filtro tiene su propia característica y aplicaciones particulares. Es importante comprender la propiedad y los efectos de cada filtro para seleccionar el más apropiado.
Luego tenemos los filtros en frecuencia, que esta es una técnica utilizada para modificar el comportamiento espectral de una señal, que permite seleccionar y manipular los componentes de frecuencia de una señal, ya sea para eliminar ciertas frecuencias no deseadas, resaltar los componentes específicos o separar diferentes bandas de frecuencia. Existen varios tipos de filtros de frecuencia y su elección depende de los requisitos específicos de la aplicación. Algunos de los filtros más comunes son el filtro pasa bajo, que permite pasar las frecuencias por debajo de cierta frecuencia de corte y atenuar las frecuencias más altas. Este filtro se utiliza para eliminar los componentes de alta frecuencia y mantener los componentes de baja frecuencia. Luego está el filtro pasa alto, que permite el paso de la frecuencia por encima de ciertas frecuencias de corte y atenúa la frecuencia más baja. Se utiliza para eliminar los componentes de baja frecuencia y resaltar las frecuencias más altas. Luego tenemos el filtro pasa banda, que este nos permite el paso de la frecuencia dentro de un rango específico, atenúa la frecuencia fuera de ese rango. Estos filtros se utilizan para seleccionar componentes de frecuencia específicos y eliminar el resto. También está el filtro rechaza banda, que esta atenúa la frecuencia dentro de un rango específico y permite el paso de frecuencias fuera de ese rango. Se utiliza para eliminar los componentes de frecuencia no deseada y mantener el resto de las señales de la señal. La implementación de los filtros en frecuencia puede llevarse a cabo utilizando diferentes técnicas, como la convolución de la señal con la respuesta de un filtro, la transformada de Fourier o algunos algoritmos adaptativos. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de precisión, complejidad y flexibilidad. Bueno, ahora vamos con un código de ejemplificación en donde primero vamos a cargar una señal de audio, la cual va a ser de 20 segundos, para calcular la transformada de Fourier de la señal que ingresamos, en donde vamos a obtener la magnitud del espectro de la señal del audio, para después construir un vector de frecuencia correspondiente a los puntos de la transformada de Fourier. Este código nos va a mostrar una gráfica transformada de Fourier de la señal de audio, la cual también origina una señal original y también se aplica un filtro pasa abajo en la frecuencia del espectro de esa señal. Vamos a calcular también la inversa de la transformada de Fourier para obtener la señal filtrada en el dominio del tiempo y se va a graficar la señal original y la señal filtrada en el dominio del tiempo. En resumen, se puede decir que el código carga una señal de audio realizada un análisis espectral mediante la transformada de Fourier, aplicando un filtro en frecuencias y mostrando resultados en gráficas. El resultado es una representación de la señal original y la señal filtrada en el dominio del tiempo. Bueno, y para concluir, podemos decir que hemos logrado 4 conceptos fundamentales en el procesamiento de señales: el análisis espectral, la transformación rápida de Fourier, el filtrado en frecuencias y los filtros no lineales. Estos conceptos son esenciales para comprender y manipular las señales en diversas áreas, desde el procesamiento de audio y imágenes hasta el análisis de vibraciones y las telecomunicaciones.